A veces la gente se queja de la vida, y también de la poca suerte que se puede tener. Pero mientras muchos lamentan su suerte desde su cama, sillón o escritorio, otras personas, sí que están viviendo en carne propia la mala suerte de vivir un verdadero infierno. La historia de Richard Carrillo, es uno de los casos reales que más me ha impactado, porque demuestra lo injusta que puede ser la vida. Richard Carrillo fue un ciudadano de origen peruano que fue acusado, en Venezuela, de ser un violador en serie. A los 3 días de su reclusión es violado y linchado por sus compañeros de celda, pero al mes se comprueba que era inocente. En la red, anda circulando desde hace mucho un vídeo, donde se ve el verdadero infierno que vive un hombre, es violado por varios sujetos, y se muestra el claro sufrimiento del individuo. En los vídeos se afirma que ese hombre es Richard Carrillo. El 1 de diciembre del 2006, los diarios de Maracaibo publicaban en sus columnas, el asesinato de un hombre recién encarcelado. Este había sido asesinado por sus compañeros de celda. Los periodistas, no escatimaron detalles. Boca abajo y con un cuchillo clavado en el ano, tras una golpiza en donde fue violado reiteradas veces y con los intestinos al aire, el cuerpo de Richard Carrillo fue encontrado sin vida por las autoridades, en la celda 2A, del pabellón C, del retén El Marité. Richard Carrillo, había sido acusado de ser el violador de 25 estudiantes universitarias, el mismo que desde 8 años atrás mantenía atemorizada la comunidad de la Universidad del Zulia. Pero en las vertiginosas 72 horas que mediaron entre el arresto de Carrillo y su muerte, las autoridades no tomaron en cuenta las declaraciones a su favor de sus vecinos en el barrio Ciruma, las irregularidades que rodearon a su aprehensión, o la falta de pruebas que vincularan al acusado con sus víctimas. Después de ese 1 de diciembre, 2 estudiantes más han sido atacadas bajo el modus operandi descrito para el violador en serie, confirmando una hipótesis que había crecido en los últimos días. Richard Carrillo era inocente. Tras el hecho, agentes policiales y el personal de seguridad del retén El Marité, afirmaron que los reos han creado e implantado una especie de pacto no escrito en el que castigan severamente a los violadores. Richard Carrillo nació en Lima, Perú, hace 35 años, hijo de una familia de 4 hermanos. Su padre, Leoncio Carrillo Zavala, emigró a Venezuela en la década de los 70. Década y media después, la familia vuelve a reunirse, sumando 6 miembros más. Richard tenía 15 años viviendo en el país, en donde su oficio más conocido era la fabricación de vasijas y esculturas artesanales alusivas a la cultura peruana. Cuando las ventas iban mal, hacía trabajos de pintura y albañilería. A mediados del 2005 pausa su vida sedentaria y se muda a Maracaibo, ocupando un inmueble del callejón Mara, del barrio Ciruma. El 5 de septiembre del 2006, el padre de Richard Carrillo era asesinado en una unidad de transporte público en Valencia al resistirse a un asalto. Luego Richard Carrillo fue detenido acusado de ser un violador en serie. Al enterarse de la detención del peruano, su comunidad no dudó en expresar su solidaridad y manifestarse ante los medios. Heidi Morales, quien lo conocía desde su llegada al barrio, afirmó Richard no era ningún violador. Era un hombre sano, tranquilo y trabajador. No le faltaba el respeto a ninguna mujer y tampoco se le veía cara de sádico. Rebeca Bracho, por su parte, declaró ese muchacho no era ningún violador, siempre estaba pendiente de ayudar a los vecinos que le pidieran algún favor. Cuando los periodistas se acercaron al barrio Ciruma para averiguar quién era Carrillo, alrededor de 50 personas salieron de sus casas para atestiguar a su favor. La versión de la Policía Municipal de Maracaibo afirmó lo siguiente: que Carrillo fue detenido en las inmediaciones de la Universidad del Zulia a las 11 de la mañana del 25 de noviembre. El acta policial suscrita por el oficial Windy Medina, afirma que tras recibir la denuncia por abuso sexual, perpetrada por un individuo de tez morena, con textura doble, 1,65 de estatura, pantalón marrón y camisa azul, armado con un cuchillo, logran divisar al sospechoso en la avenida Universidad, en sentido sur-norte. Con el apoyo del oficial Néstor Ocando, tras la persecución y captura del presunto implicado, los funcionarios incautan un cuchillo con empuñadura de madera. Caso resuelto. Ya escuchamos la versión policial, pero, una comunicación firmada por 125 habitantes del barrio Zaruma, desmiente la versión policial.
En horas de la tarde de ese 25 de noviembre, el suelo de la comunidad fue transitado por 2 patrullas policiales, una de las cuales con 3 mujeres a bordo intentando identificar al responsable de la agresión sexual. Richard Carrillo almorzaba en casa de Isabel Labarca, y al escuchar el alboroto, se suma a la muchedumbre que preguntaba las razones de la razzia en el barrio. De la oscuridad y los llantos, una mano lo señala. Entre empujones y resistencia por parte de los vecinos, Carrillo es detenido y trasladado a la comisaría. Los testigos de la comunidad niegan que al peruano le hayan encontrado arma alguna al momento de su captura. Un día después, las autoridades organizan una rueda de prensa para presentar a los medios al violador de las estudiantes universitarias. Richard Carrillo era presentado como uno de los peores violadores capturados. El comisario Nelson Acurero explica, asediado por las grabadoras, que el violador poseía 2 cómplices que lo trasladaban a los sitios donde seleccionaba a sus víctimas. El modus operandi, realizado a las 25 víctimas, comprendía su selección por sus características físicas: 1,65 de estatura, y 22 años de edad. No es necesario ser un fanático de la serie Sci para percatarse lo que los familiares notan con estupor, como el comisario manipula el cuchillo, la evidencia principal, sin ninguna protección, contaminando la evidencia. El diario Panorama publica la noticia dedicando 2 de los 12 párrafos a las protestas de los vecinos y familiares. Cuando deciden visitar la redacción del rotativo más importante de la región para ejercer su derecho a réplica, la respuesta es el silencio. Así fue como la sentencia de muerte comienza a configurarse. El doctor Julio Arévalo, juez al tanto de la causa, decide para Richard Carrillo una medida de privación judicial preventiva de libertad, a ser cumplida en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite, notificándole a su director acerca que el recluso debía ser tratado protegiendo su dignidad, y evitando actos de barbarie, en su contra. La muerte de Pocaterra, otro procesado por violación, era el último antecedente en esta cárcel. La segunda misiva se redacta tras una entrevista del acusado con el juez, en donde Carrillo literalmente le suplica que no lo enviara de vuelta a El Marite, donde ya lo habían amenazado de muerte. Las recomendaciones del juez solo tuvieron efecto 48 horas. Al tercer día de reclusión, miércoles 29, al finalizar el periodo de visitas, uno de los custodios se acerca al grupo de los Carrillo, y expresa en voz alta: «No te alegres tanto, que hoy te vas para la iglesia». Al transcurrir de ese mismo día, Richard Carrillo fue violado y asesinado en la cárcel. Esa noche, el cuerpo del peruano era enrollado con sus propios intestinos. Las lamentables fotos de los medios de ese 1 de diciembre muestra a un Richard Carrillo ataviado con una camisa azul, con el rostro ladeado hacia su izquierda, y los ojos semiabiertos mirando hacia la cámara. Si la imagen se le insinúa como enigmática, la leyenda fotográfica de la verdad le recuerda que se encuentra frente a la estampa de un individuo peligroso. Richard Carrillo es el segundo violador que asesinan en el retén en 2 meses. Si una turba dentro de la iglesia de Marite creyó en hacer justicia por sus propias manos, las periodistas que escriben las crónicas para La Verdad y Panorama, lanzan lo que queda del peruano a las fauces del escarnio público. El primero tituló: «Asesinan a violador de puñalada en el ano». Panorama, por su parte, describe los hechos con una lógica que casi convierte un linchamiento en un acto de justicia poética. Presos de El Marite estrangularon a violador de estudiantes universitarias. Menos de un mes después, los familiares del peruano conocen, a través de la Sexta Fiscalía de Maracaibo, que existe una nueva denuncia de violación en los predios de la Universidad del Zulia. El Consulado de Perú en Venezuela ha pedido explicaciones, por los canales diplomáticos. Sus familiares acuden a diversas organizaciones de derechos humanos, y diversas instancias para limpiar el nombre de Richard, siendo declarada su inocencia, y el castigo para los autores materiales e intelectuales de su asesinato. Asimismo, han acusado ante la Fiscalía 26 del Estado Zulia a los funcionarios de Polimaracaibo, implicados en su detención irregular, y en el levantamiento de actas falseadas, solicitando además la destitución de la defensora pública por negligencia. El deseo de su familia es que los restos de Richard descansen en Valencia, junto a los de su padre. Pero su destino final, y el dolor por su ausencia, se postergarán el tiempo que dure limpiar su nombre de la sombra de ser un violador en serie.
Sé que muchos quedaron indignados al escuchar esta historia igual que yo, lamentablemente los causantes del hecho no fueron ajusticiados como debió de haber sido. Solo nos queda tener la esperanza de que hechos lamentables como este no se vuelvan a repetir.